para comenzar, porque recuerdan que, a ver quiénes estuvieron la clase anterior, que estuvimos hablando un poquito de la obediencia y de la desobediencia. ¿Lo recuerdan? ¿O no? ¿Tiene consecuencia todo lo que hacemos, todo lo que decidimos? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Tiene consecuencias favorables o desfavorables? Depende de lo que decidimos, ¿verdad? Por eso es que Dios se toma la molestia de darnos con detalle, explicarnos qué cosa debemos hacer para funcionar bien. ¿Quién quiere que le vaya mal en la vida? A ver, levante la mano. Yo no. Yo no quiero que me vaya mal en la vida. ¿Verdad que todos queremos que nos vaya bien? Y para que nos vaya bien tenemos que seguir las instrucciones del manual del fabricante, ¿verdad? ¿Quién nos fabricó a nosotros? ¿Quién nos ha creado? Dios. El hacedor, ¿verdad? Pues para funcionar bien, para que todo nos salga bien, tenemos que hacer lo que Dios le dijo a Josué. ¿Se lo dijo solo a Josué? Para todos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Josué? En el capítulo 1, versículos 7 y 9. ¿Qué libro? El libro de Josué. Josué Suárez. 7 dice, solamente esfuérzate. A ver, no le ponen mucha carga, ¿no? No le ponen mucha complicación. Le dice, solamente esfuérzate y sé un poquito valiente. No. ¿Así dice? Ah, no, he leído mal, perdón, corrijo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y quién le dio esa ley a Moisés para que se la diera al pueblo? Dios. Como hemos estado viendo, ¿verdad? En los libros, en los primeros libros. ¿Quién le dio la ley, los 10 mandamientos y cada detalle y cada instrucción y cada estatuto? Dios mismo le dio a Moisés. Entonces aquí, como está hablando al sucesor de Moisés, que es Josué, hijo de Nun, que antes se llamaba Oseas, pero Moisés lo bautizó como Josué, le dice, mira que te mando, es un mandamiento, no es una recomendación, no es un consejo, te mando, es un mandato, es un mandamiento. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Cuál es la diestra? La derecha. ¿Cuál es la siniestra? La izquierda. Ni a un lado ni a otro. No te apartes para que seas, ¿qué dice? Prosperado. ¿Quién quiere ser prosperado? Yo quiero ser prosperada en todo. Para que seas prosperado en algunas cosas. Me he vuelto a equivocar. Lo siento. En todas las cosas que emprendas. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto nunca debe apartarse de tu boca este libro de la ley. Cuando nosotros, ¿qué decía Jesús? Que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? ¿Y qué pasa? No lo vemos todos los días con las personas que hacen debate por televisión, que son eruditos, que hablan en los medios públicos. El que
con el deporte sensacional que estos últimos tiempos ha ocupado todos los medios posibles, los imposibles, aún los creyentes ahí, ¿no? Por las redes sociales hablando de con este equipo, que gane el otro equipo, que sea mejor que aquí, que allá, ¿no? Las banderitas. El que tiene lleno su corazón con el deporte, ¿de qué habla? ¿Qué deporte? El que tiene lleno su corazón con la ciencia, ¿de qué habla? Pues de ciencia. El que tiene lleno su corazón de moda, ¿de qué habla? Pues de moda, de actualidad, etcétera, etcétera. ¿Nosotros de qué tenemos que tener lleno nuestro corazón? De la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es útil y está inspirada por el Espíritu Santo de Dios para nuestro bien, para nuestro beneficio, para guiarnos. El domingo cuando estuvimos allí en Saló, este profesor que enseñaba y explicó tan bien, ¿no?, la fiabilidad de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos fiarnos plenamente de la palabra de Dios? Porque es Dios mismo quien está hablando. Por eso es que estamos haciendo este estudio. Dios mismo está hablando y está indicando qué hacer para que las cosas nos salgan bien, para que no erremos, para que no nos equivoquemos, para que no suframos. Dios no quiere el mal nuestro. Eso de que la gente le echa la culpa a Dios de lo malo que pasa es porque son ignorantes. Ignoran el amor de Dios. Ignoran que Dios lo que quiere para nosotros es el bien y que siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. Bendito y alabado sea el Señor. Dice que nunca debe apartarse de nuestra boca este libro, el libro de Dios, el libro, la Biblia, que la Biblia ya saben que quiere ser un compendio de libros, ¿verdad? Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y solamente lo guardes, no, hagas, que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, es solo entonces, la gente quiere que le vaya bien, haciendo lo que le da la gana, yendo a su manera, a su aire, ¿verdad? Sin prestar atención a los consejos de Dios. Y entonces dice que cuando nosotros pongamos en nuestro corazón y nuestra boca esté todo el día y toda la noche y nuestra mente renovada esté meditando en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, dice que entonces, solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si yo quiero que todo me salga bien, aquí tengo la receta, aquí tengo la instrucción. ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí tenemos la instrucción. Entonces, el 9 vuelve a decir, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Dios les bendiga, hermanos. No temas ni desmayes. Aquí a veces estamos tan cansados y tan oprimidos que parece que vamos a desmayar. Que nos faltan las fuerzas, ¿verdad? Acá dice, no temas, no tengas miedo. Y la gente, ¿a qué tiene miedo este tiempo? A hacer el ridículo, a quedar mal, a que te digan antiguo, a que no estén de acuerdo contigo, a que no te acepten, y tantas cosas, ¿verdad? Que tenemos miedo, la gente, y ese miedo, el diablo se aprovecha y saca ventaja sobre nosotros. Por eso, siempre Dios está diciendo, cada vez que Jesús se presentaba a los discípulos, ¿qué le decía? No temas, no tengan miedo. A ver, ¿por qué se asustan? ¿Por qué están temerosos? ¿Por qué tienen miedo? ¿De qué tienen miedo? ¿Verdad? Porque veían fantasmas donde no había, si Jesús venía aquí caminando, es un fantasma. Se aterrorizaban, ¿no? Se alarmaban.
No temas. Y aquí nuevamente volvemos a ver que no temas ni desmayes, no te desalientes, cobra ánimo, no estés temeroso o temerosa. A mí me dice, no tengas miedo. ¿De qué temes? ¿A qué le temes? No tengas miedo, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Algunas veces, solo aquí. ¿A qué no? Voy a equivocar. En donde quiera que vayas. Es decir, nosotros tenemos esa seguridad, esa convicción, esa certeza de que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, nuestro Dios está con nosotros. En cuanto invocamos su nombre, ¿qué dice? El que invocar el nombre del Señor será salvo. Es una promesa de Dios, el que invocar el nombre del Señor. ¿Sí? Que en este tiempo se está invocando mucho otros dioses y otros nombres y otras cosas, ¿verdad? Por eso es que viene, que decimos, la consecuencia. Porque todo lo que hacemos tiene su consecuencia, favorable o desfavorable. Nosotros tenemos que dejar de ignorar la palabra, tenemos que saber qué dice. Por eso el apóstol Pablo, cada vez que escribía una carta, decía, yo les escribo esto, hermanos, para que sepan, para que no ignoren, para que puedan entender y yo les dé herramientas y yo les facilite con estas instrucciones y estas enseñanzas cómo vivir bien, cómo les va a salir las cosas bien. Porque problemas van a venir, dificultades van a venir, aflicciones van a venir, desengaños, desencuentros, desalientos van a venir. Pero ¿qué dice el Señor? No temas ni desmayes, sé muy valiente. Hay que ser muy valiente. Hoy en día para practicar el Evangelio hay que ser muy valiente, porque vas contracorriente, ¿verdad? Anoche hablábamos con los hermanos, vas en contra de la tolerancia, ¿no? La mal llamada tolerancia en este momento, que hay que tolerar todo. No. Nosotros tenemos que denunciar las obras de las tinieblas, ni participar con la gente que hace cosas que no le agradan a Dios. Nosotros tenemos que apartarnos, por eso somos santos. Tenemos que apartarnos y vivir una vida sencilla, humilde, decente, una vida que agrade a Dios. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a saber que le agrada a Dios? Muchos dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la Biblia, ¿sí? En la palabra de Dios. Y vamos a mirar un poquito, vamos a comenzar a ver si vemos algo. En el libro de Números, porque terminamos el libro de Levíticos, ¿recuerdan? La semana anterior. Y en hebreo, nosotros en castellano lo llamamos números. Le han puesto números, es la traducción que ha llegado, porque hay muchos censos. Van a ver ustedes aquí luego que nosotros vayamos desarrollando un poquito. Pero en hebreo, el cuarto libro de Moisés se llama En el desierto. Entonces, el relato recorre la peregrinación de los israelitas desde el Sinaí hasta las llanuras de Moab. La figura clave es Moisés. Llevó un registro del trayecto conforme a sus jornadas. Esto lo podemos ver en el capítulo 33 de Números, en el 1 y 2, que ya vamos a llegar ahí. La mayoría de los acontecimientos ocurren en el año segundo del periodo de esos 40 años que pasó entre el Éxodo y la entrada a Canaán. En Números se prepara a
a los israelitas para su meta final. Aparte de dos acontecimientos, los penosos 38 años en el desierto son pasados por alto, en silencio, no se habla mucho de este tiempo. Característica del libro de Números es más que la historia del peregrinaje en el desierto. El relato manifiesta la mano de Dios que guía, que liberta, que sustenta y que protege a su pueblo. La desobediencia recibe su justa retribución. El arrepentimiento da por resultado perdón y restauración. Los principios fundamentales presentados en tipos y símbolos de la relación entre Dios y su pueblo se pueden aplicar al Nuevo Testamento e incluso a la iglesia de hoy. Dios está realmente con su pueblo y, por ejemplo, en 1 Corintios 10:11, el apóstol Pablo dice que estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Nos sirven como ejemplo, ¿sí? Claro que parece un poquito incomprensible, un poquito tedioso, nos cuesta un poquito entender porque parece que estamos repitiéndonos y repitiendo lo mismo. Claro que dice, Dios habló, ¿no? Pero es que tenemos que entender que estas cosas sirven para animarnos a nosotros y decir, qué maravilla que nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y qué maravilla es que no tengamos que hacer todas aquellas cosas que tenía que hacer el pueblo de Dios. Amén. Y que hayamos sido injertados en el olivo, nosotros siendo un olivo silvestre, en el olivo verdadero, y pasemos a ser Israel, pasemos a ser el pueblo de Dios, pasemos a pertenecer al pueblo de Dios. Eso es un milagro maravilloso que no se puede comprender nada más que espiritualmente. Entonces dice que estas cosas nos sirven a nosotros para amonestarnos, ¿sí? Para ayudarnos a entender, porque muchas veces, yo la primera, cuando empecé a leer la Biblia y veía este pueblo tan duro de servicio y con las cosas que veían y cómo era posible que se quejaran contra Dios, que murmuraran contra Dios, que se dieran a la idolatría, y yo decía, ¿cómo puede ser? Y cuando llegué al Nuevo Testamento entendí que a nosotros también nos pasan estas cosas, que nosotros no somos mejores que ellos, pero nosotros tenemos un abogado que nos defiende. Esa es la diferencia. Bendito y alabado sea el Señor, que nosotros tenemos a Jesucristo. Dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuidado, eso mucho no se cuenta, no se dice, para que no pequéis. O sea, no es que, pequemos deliberadamente porque tenemos un abogado. Estas cosas que se escriben, yo las escribo para que no pequéis. Pero, si habéis pecado, abogado tenéis para con Dios a Jesucristo el justo. Entonces, estas preciosas lecciones espirituales se podrán aprender al estudiar este libro. Entonces, por eso vamos a mirar algunas. Vamos a seguir con las preguntas. Preparándose para marchar desde el Sinaí, ¿qué le habló Dios a Moisés? Número 1 y siguiente. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas,
de 20 años los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Dios les manda a hacer un censo. ¿Por qué? Porque quiere saber A ver los mayores. cuántas personas hay, cuántos jóvenes en edad de defender el Estado y la nación, cuando aún no eran ni un Estado ni una nación. Entonces, ustedes después en casa van a leer todo el capítulo y ven que desde el 17 dice que Moisés y Aarón tomaron a estos varones y fueron designados por sus nombres y hizo un censo. ¿Quién ha estado en un censo? ¿Alguna vez alguien sabe lo que es un censo? Sí. ¿Sí? El censo, das tus nombres, das la dirección y está censado en el ayuntamiento y ya está, ya tienes unos ciertos privilegios y derechos. Muy bien. Porque si no, no sabrían aproximadamente cuántas personas viven en las naciones, ¿verdad? Y así más o menos, así. No es exacto, pero tienen una idea. Y aquí esto se tenía que escribir, se tenía que plasmar, porque estas familias es la que tenían que guardar el linaje santo, el pueblo adquirido por Dios, ¿sí? El pueblo apartado por Dios. Siempre lo digo, lo diré, insistimos en ello, que Dios estaba preparando un pueblo para que fuera diferente a las demás naciones. No lo consiguió, algunas veces lo consiguió. Hoy Dios quiere preparar personas que pertenezcan a un pueblo que sea diferente al resto de las naciones. Porque lamentablemente hoy la gente dice, bueno, pero si todos lo hacen, ¿verdad? Yo puedo hacerlo porque si todos lo hacen. Yo me lo puedo permitir porque, total, a ver, o si no, hago algo cuando nadie me ve, total, yo lo hago, ¿no? Nadie me ve. ¿No es cierto? ¿Qué pasan estas cosas? Porque viene la tentación ahí. Bueno, yo voy a dar una excusa, le voy a dar una mentirita, total, ¿no? A ver, para salir del paso. Y son cosas que nos van haciendo igual que las demás personas. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Nosotros, los hijos, las hijas de Dios, los santos, los que pertenecemos al pueblo de Dios, tenemos que andar en integridad, ¿sí? Tenemos que ser sencillos y honestos y no tener miedo al que dirán, no tener miedo al rechazo, no tener miedo a que tal o cual cosa suceda. Nosotros tenemos que ser veraces. Dice, ser veraz con tu hermano, con tu prójimo. Siempre tenemos que ser veraces. Y si nos equivocamos, si hemos caído en la tentación y pecamos, pedirnos perdón. Y perdonar como Dios nos perdona a nosotros. O Dios no nos perdona a nosotros. A mí me está perdonando constantemente el Señor. Si yo no tuviera la asistencia de Dios y su perdón cuando yo me arrepiento, pues sería una miserable. Estaría perdida. Entonces, acá hacen un censo para guardar el linaje, para saber quién eran los padres, los hijos, los nietos, de qué familia venían. ¿Por qué? Porque eran 12 hombres, 12 personas, 12 hijos de Jacob que formaban, ¿qué? Las 12 tribus de Israel. Y cada familia pertenecía a una tribu, que luego cuando llegaron a Israel vamos a ver que se les dio un trozo de tierra a cada uno.
Entonces acá, para esto era necesario el censo. Veamos qué le dijo Dios a Moisés y a Aarón en número 2. Nuevamente Dios le habla a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Hace ya varios años apareció una secta en nuestro país, y bueno, ya está bastante dispersa en todo el mundo, donde decían que no había que hacer bandera, que no había que jurar bandera, que no había que someterse a la bandera, etcétera, etcétera. Entonces, el pastor que nos casó nos enseñó y dice: mira, Dios les mandó a hacerse bandera. Dios lo mandó. No, esto no es un invento humano. Dios les mandó a hacer bandera para diferenciarse cada tribu. Tenían su bandera, tenían su símbolo que los identificaba. Dice: estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados 74.600. Y aquí sigue dando cada uno, dice el 18, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos. Cada uno tenía que llevar. El 25, la bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Aiser, hijo de Amisadai. Todos contados en el campamento. Estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres, todos los contados por campamento por sus ejércitos, 603.550. Más los levitas, en el 33, se va siguiendo la lectura, más los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Jehová lo mandó a Moisés. Los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Los que ministraban en el sacerdocio, ¿verdad? Al Señor. Entonces, vamos a ver el capítulo 3. La pregunta número 3. ¿Qué le dijo Dios a Moisés acerca de la responsabilidad de los levitas? Aquí estamos en el capítulo 3, en el versículo 5. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Es decir, aquí el Señor le da una instrucción precisa de la responsabilidad que tenían los levitas. Y en el versículo 11 nuevamente dice: además, es decir, Dios se detiene a hablarle a Moisés, le explica, y luego dice: y además, es decir, Dios siguió hablando y dice: además, dijo Dios a Moisés: he aquí he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos
serán. ¿Y lo firma quién? Yo, Jehová. El Señor Dios Todopoderoso dice, le dan las instrucciones precisas para la responsabilidad de los levitas. ¿Sigue hablando el Señor hoy? Sí. ¿Sigue hablándonos Dios hoy? Qué bueno es el Señor. Que la gente no quiera escuchar, que la gente no quiera entender, que no se dé por enterado, no quiere decir que Dios nos esté hablando. Dios nos está hablando porque hoy, más que nunca, la mayoría de las personas tienen acceso a Internet y por Internet está llegando unos mensajes preciosos, algunos mensajes muy buenos. Estos carteles cristianos vienen con un mensaje alentador, vienen con trozos de versículos bíblicos, con promesas, con buenos deseos de bendición. Estas cosas, dice que de lo que comemos somos, ¿no? De lo que nos alimentamos, de esto somos. Si nos alimentamos de estos buenos deseos, de estas buenas promesas, de este aliento, de este ánimo diario, de este confortarnos en la palabra de Dios, es bueno. Pero cuidado, veíamos un documental hace un tiempo con Bernabé y decía que el 80% de lo que pasa por Internet es legal, es lícito, es abierto. Y hay un 20% que está escondido y es nocivo, es indecente, ilegal. Que Dios nos ayude, que nosotros como hijos de Dios no entremos en esas páginas, no queramos que por la curiosidad que no nos prendamos ahí, sino que podamos estar en la parte que es lícita, ¿verdad? Que es limpia, que es legal, para que Dios nos pueda hablar. Porque dice que para el puro todo es puro. Entonces que nos purifiquemos. Y purificarnos en el Señor nos alienta a la esperanza de esperarle a Él. Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Amén. Oh Señor, gracias Padre Santo, y gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Gracias Señor por tener tanto cuidado, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias Señor porque tú quieres que nosotros seamos muy valientes, Señor, y que nos esforcemos, Señor. Yo sé que requiere esfuerzo, Señor. Muchas veces, Señor, tenemos que doblegar, Señor, este cuerpo, esta carne, Señor, con las costumbres, Señor, que tienen, o con los deseos, Señor. Padre Santo, tenemos que someterla, oh Dios. Y eso requiere esfuerzo, Señor. Enséñanos a esforzarnos, a ser esforzados y valientes, Señor, para que la gracia y el favor de Dios esté por nosotros, sobre nosotros, Señor. Padre amado, muchísimas gracias. Gracias por este precioso día. Gracias, Señor, por lo que ya has comenzado a hacer. Gracias por las respuestas a nuestras oraciones, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estás trabajando para nosotros, Señor. Aunque aún no se vea, Señor, lo que estás haciendo, un día lo veremos, lo disfrutaremos, lo gozaremos, Señor, porque tú eres fiel y todo lo que has prometido, Señor, lo cumplirás. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y encomendamos nuestras vidas a ti, fiel Creador, en el precioso y santo nombre de Jesús. Amén. Amén.